Vivimos un momento en que Brasil ya mostró su plan, que ya no es un plan, ya es una ley que rige a partir del 12 de noviembre. Argentina ya anunció algo para después de las elecciones. Macron en Francia está pagando el precio también de su reforma que se viene. Bueno, hay movimientos de flexibilización laboral o como se quiera llamar. Y el mundo está apuntando a la dinamización de las relaciones del trabajo. ¿Cómo Uruguay se ubica en ese panorama cambiante en ese momento? Bien, en primer lugar, la reforma brasileña yo creo que habría que separarlo un poco del resto de las reformas anunciadas tanto en Francia como en la Argentina, ¿no? Me parece la reforma brasileña, con todo el respeto del mundo, pero creo que excede lo esperado. Es decir, hay una especie de arrasar con toda la historia del derecho al trabajo, con la historia de las organizaciones intermedias, con los sindicatos, en definitiva con la esencia misma del trabajo moderno. Tal vez es cierto sí que el trabajo moderno impone nuevas exigencias, impone la revisión de ciertos institutos. Ahora, generalmente cuando en los años 90 fue la prosperidad de la flexibilización, digamos, la explosión de la flexibilización en el mundo, el resultado no fue un resultado que generara o que derramara mucho empleo, que derramara mayor bienestar en la comunidad. La reforma brasileña es un poco, a mí me asusta en cuanto no solo que desborda y de alguna manera elimina prácticamente todos los derechos de los trabajadores, sino que también anuncia una fuerte reforma en materia de seguridad social, con lo cual pone en juego el estilo prácticamente de vida que tenemos en este tiempo, ¿no? Parece una reforma solo posible en un Estado que está en una crisis muy profunda desde el punto de vista político y en un gobierno que tiene un bajo apoyo, con lo cual se ve que el poder, el real poder, está en otro lugar y no precisamente sustentado en el propio gobierno. Es decir, aquí los sectores con mucho poder económico parecería que han hecho un gran lobby para obtener una reforma de esas dimensiones, ¿no? Las relaciones laborales en el mundo siempre tienen un toque conflictivo. Si no tienen un toque conflictivo es porque usted no está ante una auténtica democracia. Los grupos se expresan, los grupos intermedios se expresan, los sindicatos se expresan, las organizaciones de empleadores se expresan. Yo quiero ver en los países que están emprendiendo estas reformas qué va a ocurrir cuando efectivamente se empiecen a darse las consecuencias de esta reforma. Yo creo que los movimientos sociales se van a movilizar. No va a ser tan sencillo. Es cierto, el trabajo del futuro del que tanto hemos hablado, la robótica, la informática, la nanotecnología, la inteligencia artificial, van a reducir el mercado de trabajo, pero también van a crear nuevos trabajos o diferentes trabajos a los que los tenemos visualizados hoy por hoy. Ese es el desafío, me parece que el mundo del trabajo, no el Uruguay del trabajo, que el mundo del trabajo debe apuntar y no pensar solo en reducción de derechos. La reducción de costos, por ejemplo, España, usted verá que sigue con un altísimo volumen de desempleo y sin embargo los volúmenes de exportaciones han crecido casi hasta el mismo nivel que tenían antes que padeciera esta crisis. Entonces, la tesis del derrame, yo personalmente no la comparto. Creo que en algún momento el Banco Mundial y el FMI han dicho nos equivocamos con la tesis del derrame. No por constreñir derechos, después se produce el gran producto, termina repartiéndose. No se termina repartiendo porque generalmente el que produce quiere tener mayor rédito, mayor ganancia, claro, en su propio Aquellos proceso. que impulsan este tipo de reformas siguen sosteniendo de todas maneras esto, ¿no? Bajar los costos generará más puestos de trabajo, dinamizará el mercado de trabajo, insisto, dicen. hasta en esta experiencia flexibilizadora la hemos visto de los años 90 para acá. Y donde ha ocurrido la flexibilización, mire, Uruguay no tuvo flexibilización de modificación de leyes, tuvo flexibilización en los hechos. Y yo recuerdo años
tétricos en materia de empleo durante ese periodo. Años tétricos, viendo que se cerraba mucha industria nacional, viendo que todo lo importado era mejor, etcétera, etcétera, etcétera. Y no veía nuevos puestos de trabajo para nuestros compañeros, no veía nuevos puestos de trabajo para nuestros connacionales. Doctor Lustano, ahora también mirando el panorama regional, ¿no? Macri decía que lo que ellos están apuntando también es a aumentar la competitividad, usted prefiere productividad, de los trabajadores argentinos. Brasil tiene el mismo discurso, aunque la ley sea, sí, bastante más salvaje. ¿Eso va a generar una pérdida de competitividad para Uruguay? ¿Cómo ustedes ven eso? Porque los vecinos están cambiando. Los vecinos cambian, pero los vecinos han cambiado desde mucho tiempo atrás, y ese discurso es un discurso generalmente de que flexibiliza derechos. Usted imagínese qué va a pasar con el mercado interno brasileño. Usted es brasileña, imagínense el volumen de brasileños que van a perder condiciones para adquirir bienes. Entonces, va a haber tanta restricción en América Latina, va a haber tanta restricción, que no solo vamos a seguir siendo la región del mundo con peor redistribución de todo el mundo, sino que la brecha entre pobres y ricos se va a aumentar aún más. Y nuestras producciones, ¿a quién se las vamos a entregar? Si nuestros propios... ¿Vamos a renunciar al mercado interno de América Latina? ¿Vamos a renunciar a nuestros propios...? Supóngase que el mercado interno de Uruguay es mínimo, porque es pequeño y no le interesa prácticamente a nadie. Ahora, yo me imagino que el mercado de producción brasileño le debe interesar a muchísimos empresarios. Y si le restringimos los ingresos a esos ciudadanos, y si le restringimos los ingresos a toda la población brasileña, yo creo que lo va a sentir la propia producción brasileña, o lo va a sentir la propia producción argentina, o quien se suba a esta teoría. Usted me dirá, sí, también tenemos el ejemplo francés. Ahora, claramente no vivimos igual que en Europa, en América del Sur y en América Latina. Vivimos muy diferente. Y a veces uno se pregunta, viviendo en la peor crisis en Europa, tal vez se vive mucho mejor que muchos latinoamericanos que viven aquí. Porque la pobreza dura, la miseria que muchas veces se advierte en nuestro continente, no se advierte en Europa. Para mí eso es una brecha importante y que va a tener que, de alguna manera, en esta balanza, va a pesar decididamente. Uruguay ya planteó en los ámbitos del Mercosur que esta legislación brasileña de alguna manera está en colisión con algunos acuerdos que el Mercosur tiene en esta materia. ¿Se va a seguir trabajando en ese sentido? ¿Se va a seguir por ese camino? ¿Uruguay va a ser firme en esto? En esto Uruguay ha hecho lo que se llama la primera movida ante los órganos específicos del Mercosur. Y bueno, posiblemente habrá que ver qué opera, qué hacen los otros interlocutores. Porque tengamos la declaración sociolaboral no es de integración solo de los gobiernos, es tripartita. Tendremos que esperar qué pasará con el movimiento del actor sindical del resto de los socios del bloque.